Muy buenas noches, amigas televidentas, amigos televidentos, poetas y poetos. De nuevo, aquí con mis bromas, Jorge Borges Rodríguez, muy contento, por eso me pongo bromista, muy contento con mandarles otro video. Este va a ser el tercer video acerca de el expresidente Luis Echeverría. Y bueno, como le dije, pues va a ser la parte de las metidas de pata que él cometió, ¿verdad? O que le tocaron, ¿verdad? Eh, Creo que hay cosas que no tenía espacio de movimiento, pero en fin, esto lo mencionaré. Miren, lo que sí, Echeverría fue, desde luego, el primer presidente posterior a la restauración de la República, de Juárez para acá, el primer presidente nacido en el Distrito Federal. Eso, muchos simplemente están aclimatados. En fin, pero además fue el primer presidente que la elección presidencial fue la primera elección popular a la que se enfrentaron. Nunca había. El primer cargo de elección popular para Echeverría fue la presidencia de la República y con eso se inició una retahíla bastante negativa que mostraba la debilidad política del sistema que estaba eh, avanzando esa debilidad en forma vertiginosa. Fue el primer presidente de esa naturaleza. López Portillo también, fue Miguel de la Madrid, eh, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ¿verdad? Esos cinco eh, se estrenaron en las elecciones para la presidencia de la República. No habían sido elegidos ni para concejal de ayuntamiento, ¿verdad? Nada, nada, nada. Entonces, bueno, esto tiene sus costos. Tiene sus costos. Si bien Echeverría venía de tuvo mucho trabajo político en el PRI, fue representante del PRI, delegado del PRI, delegado temporal en varias partes del país, anduvo visitando gente, todo eso. Era un tipo conocido dentro de de la clase política. Y después en la Secretaría de Gobernación, no digamos, ¿verdad? Tenía que ver, era el ajonjolí de todos los moles en todos los estados de la República. Y lo aprovechó, ¿verdad? Pero no pasaba de ahí de hacerse presente a las capas altas y medianas de el PRI en todos los estados o los gobiernos de los estados en todos los estados. Entonces, bueno, eso no tenía el contacto popular ni se le había visto demasiado por la gente del pueblo, ¿verdad? Como fue el caso de sus antecesores en mayor o menor grado, todos ellos, Cárdenas, Ávila Camacho, Miguel Alemán, Luis Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, en mayor o menor grado habían tenido cargos de elección popular y además siendo no defeños, pues tenían cierta... bajaban más hasta el nivel de la gente. Bien, esto le pesó cuando se dio cuenta que tenía que cargar con un desprestigio por haber estado presente durante la represión del año 68. Él estaba presente, era secretario de Gobernación. Eh, Discuto mucho respecto a su participación en Tlatelolco, porque él estaba fuera de las líneas de mando militares. Es tonto pensar que él dio la orden, como se dice por ahí, pero mucha gente lo cree, ¿verdad? Y mucha gente lo cree porque no caía bien. Era un tipo, pues a mí que había visto
periódicos de la época de Stalin, se me hacía parecido a Laurenti Beria, un tipo tenebroso, el de la KGB. Cuidado con él, ¿no? Pero, eh, bueno, sin embargo, además a todo el mundo le caía mal los anteojos, los ojitos ahí muy pequeños se le veían en el fondo de los anteojos y no era un tipo así que cayera simpático por la figura, además siempre muy trajeado, muy... Entonces, eso le impedía. Él hizo acciones que para librarse del estigma del 68, como lo que platiqué ayer en Morelia, muy valeroso de su parte, y después, durante el resto de su campaña, dejó muy claro que él iba a ser de extrema izquierda dentro de la Constitución, como diría López Mateos, ¿no? Y sí, el programa de trabajo iba por ese lado, ya platicamos ayer de lo que hizo, las instituciones que creó. Pero bien, se iba a hablar de la apertura democrática, ¿verdad? En ese primer año de su mandato. Entrando a la presidencia, soltó a los presos políticos, que era uno de los... Y derogó el delito de disolución social. En el mismo año 70, en diciembre 70, se hizo eso. Esos eran los dos de los tres puntos políticos que tenían pasta política del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga en el 68. Entonces realmente dio prenda con eso, ¿verdad? Después de eso vino, pero no hubo ningún programa de apertura democrática. No hubo un programa de apertura democrática como sí después lo esbozó Jesús Reyes Heroles al sexenio siguiente, durante el sexenio de López Portillo. Entonces, bueno, no lo elaboró ni lo planteó. Entonces se le veía una apertura democrática guanga. Después vino lo peor, la matanza del 10 de junio en San Cosme, eso fue terrible. Y pues yo soy de los que cree que no fue obra de él, pero es su responsabilidad. Miren, el otro punto del pliego petitorio es deslinde responsabilidad, es investigar los hechos y Echeverría no lo hizo ni con el 2 de octubre ni con el 10 de junio. Entonces, bueno, por el 10 y el 10 de junio ocurrió en su mandato. Entonces, es su responsabilidad legal y política. No se pudo librar de ella. Ninguna de las dos aclaraciones podía hacerse dadas las reglas del sistema en aquel momento. Atacar a un expresidente no se valía. Era una regla no escrita. Y algo que había funcionado desde época de Calles, los grupos de choque ilegales, servían para muchas cosas, conjurar huelgas y cosas por el estilo, ¿eh? Y estaba mucha gente, mucha historia repitiendo eso y bueno, tampoco se podía. Se debía, pero no se podía. Bien, ¿qué pasa con los chavos? Ven esto y dicen, pues no, la cosa no va en serio. Y ya había guerrilla, pero aumentó a partir del 10 de junio, aumentó la guerrilla en México, la guerrilla juvenil. Eran grupos pequeños, pero muy osados, muy audaces en lo que hacían y bueno, fueron muy sonados muchos secuestros que cometieron. Yo recuerdo de algún miembro del gabinete del presidente, recuerdo de algún importante
empresario de Guadalajara, del suegro del presidente. Este grado de osadía lo tuvieron. Y el que fue más sonado fue el intento de secuestro del empresario monterreyense Eugenio Garza Sada. Al intentar secuestrarlo, pues le disparan y lo matan. Se arma el tiroteo y muere un personaje importantísimo en Monterrey y célebre en todo el país. Era simbólico dentro del mundo empresarial. Entonces, esto tensa las relaciones entre el presidente y las cúpulas empresariales y se distancian mucho diciéndose de cosas entre el gobierno y la iniciativa privada. Pero pues las presiones de la clase empresarial son muy duras, muy duras, muy duras. Al principio se resiste mucho el presidente, pero finalmente acaba cambiando de estrategia. La inicial era aislar a las guerrillas y aplacarlas, irlas deshaciendo, capturando gente poco a poco. Esto no. Entonces cede ante las presiones de meter a gente de mano dura, llámese Dirección Federal de Seguridad, al asunto. Y es gente, muchos, no todos, pero muchos de ellos entrenados en la Escuela de las Américas, la Escuela de los Asesinos, ¿verdad? Esa escuela que afortunadamente México casi no mandaba militares a estudiar ahí. Mucho desprestigio y muy contrario a la personalidad del ejército mexicano, ¿verdad? Entonces, pero surge la guerra sucia y surgen las desapariciones de muchachos. Ahorita ya sería un hombre viejo y ya habría salido de la cárcel, cumpliendo sus 25 o 30 años de cárcel. Ya habría salido, ya seguramente habría escrito libros, porque era un muchacho inteligente, culto, pero nunca se ha encontrado a Jesús Piedra Ibarra. Hemos sido testigos y admirado a su mamá, que durante años y años y años ha insistido en su localización, pero fueron de los muchos que mataron, asesinaron a sangre fría, montaron sus cadáveres en un avión, los llevaron y los tiraron en el mar. Eso fue una táctica muy común, pues, de los principales jefes de la Brigada Blanca, ¿verdad? Entre ellos el general Acosta Chaparro, algo así. Acosta Chaparro, Chaparro el segundo apellido, no me acuerdo el primero. Pero bueno, era ese tipo de gente, y eso enlodó el prestigio del ejército y del gobierno, de los gobiernos. ¿Qué pasa? Bueno, quiere caer bien, va a Ciudad Universitaria, ahí le había salido ir a la Universidad Nicolaita y dice, bueno, pues voy a CU a inaugurar cursos, y no saben la que se metió. No lo dejaban de hablar, gritos, todo eso, y él se enfurece y habla de más y les llama jóvenes fascistas, agentes de la CIA, y mete a la CIA en este asunto, y eso fue un error muy grande, porque la CIA articula una campaña de calumnias muy bien hecha para desprestigiarlo, ¿verdad? Él quería, seguramente decía, me voy a aburrir al dejar de ser presidente a los 54, 55 años, ¿verdad? Se va a aburrir. Entonces quería ser secretario de la ONU y otras cosas, ¿verdad? Promover la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, pero bueno, no le sale, y entonces, bueno, es parte de su desprestigio, ¿no?
¿Qué más tenemos acá? Que además es una época con problemas económicos sumamente serios. Hay una crisis económica estructural al principio de los años, en la primera mitad de los años 70, es muy grave, muy grave. Es estructural, es un cambio cualitativo, no cuantitativo, no de producir más acá, más de esto, es cualitativo. Se desajusta la estructura de la economía mundial en forma muy seria. ¿Qué pasa ahí? Una de ellas, el rompimiento del patrón oro. El dólar se desata del oro y entonces queda valiendo a lo que puede comprar. Y puede comprar muchas cosas. Entonces, en realidad el dólar sí no dependía tanto del oro como del prestigio de la moneda en sí. Eh, es algo semejante a lo que pasó con la peseta por ahí por los años 50, en donde las reservas de oro del Banco de España eran casi nulas, pero pues, había una dictadura y ahora aceptas la peseta o a ver cómo te va. Y funcionó la peseta sin respaldo en oro, o casi sin respaldo en oro. Entonces, esto del respaldo en oro no le da tanto. Surgen instrumentos que podían sustituirlo, como los DEG, Derechos Especiales de Giro, que emite el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, creo que no fueron fundamentales o suficientes. Eh, esa ruptura estructural, yo siempre presumo de que México le ha ido muy bien muchas cosas por tener una buena tecnocracia, que por ejemplo en toda la época tranquilona, no solo gestionaba muy bien los créditos internacionales, y evaluaba muy bien los proyectos mexicanos, ¿verdad? Entonces, pero ahora la tecnocracia no puede leer lo que estaba pasando. Ahorita lo diremos un poquito, pero a toro pasado, ¿verdad? No en el momento, ¿verdad? Y menos yo, que no soy tecnócrata. ¿Qué pasó? Sí, realmente se rompieron muchas cosas. La otra fue la guerra de Yom Kippur, la mano negra que meten las potencias en favor de Israel y el desquite de los árabes, apoyando en la OPEP un embargo petrolero a las potencias, ¿verdad? Y bueno, en un momento en que las potencias tenían en sus barriles, en sus tanques, en sus puertos y todo eso, tenían petróleo para 20 días. Estaban así, las potencias. Eh, y esto hace que suban de precio las cosas, ¿verdad? Para hacer cualquier cosa se necesita la energía, y para hacer energía se necesita mucho petróleo y también para producir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como materia prima, pero los árabes presionaron con eso y países latinoamericanos y africanos también, Indonesia también, varios países. Entonces, bueno, se viene un fenómeno que la estructura económica anterior, la teoría económica anterior no contemplaba, que la coexistencia de inflación con depresión económica, lo que le llaman la estanflación. Combinamos la palabra estancamiento con la palabra inflación y era la estanflación. Y esto pues es muy grave, y esto no lo podían manejar las instituciones mexicanas, y empieza a haber una crisis cada vez más seria. Nos ayudaba que ya teníamos una cierta capacidad de exportación de crudo. Eso ayudaba porque petróleo a 40 y tantos dólares el barril, y bueno, unos 100, 200 mil barriles que se vendían al día, pues ayudaba bastante bien, ¿no? Este, Porque la política mexicana es llevar el consumo y la producción más o menos parejas,
porque el dólar, el barril estaba a $8, pero estando a 40, pues es otra cosa. Ahora, esa política inicial era cosa de abrir y cerrar la llave. Entonces aquí se abrió completamente y había 150 mil barriles o 200.000 barriles diarios que se podían exportar, eso era muy bueno. Pero finalmente nos ataca la economía de la producción y venta de tortillas, de latas, de llantas de coche, todo eso se desajusta y hay encarecimiento de todo. Y bueno, esto no es sencillo de manejar y nuestra tecnocracia pues se hace bolas también. Eh, y pues finalmente termina el milagro mexicano. El milagro mexicano comienza poco después de que se devalúa el peso a 12.50 por dólar. Se devalúa por ahí en el sábado de gloria del año 1954 y y se vuelve a devaluar hasta el 31 de agosto del año 76, o sea, es un periodo muy largo en 12.50. Desde poco después al año de Ruiz Cortines, del ejercicio de Ruiz Cortines, hasta faltando 3 meses para terminar el sexenio de Echeverría. Entonces, ese es el dólar a 2.50 y no exactamente en esas fechas, sí un poco hacia finales del 54 ya se sentía que la economía mexicana se aceleraba y en el 55 llega a ser poco más de 5% el crecimiento de la economía mexicana. Esto va creciendo un poco más, el resto del sexenio de Luis Cortines y en el de López Mateos y Elías Ordaz son del orden de 7, entre 6, 7, 8% anual. Es una tasa de crecimiento muy buena. Y a principios del sexenio de Echeverría también se mantiene a 6, 7 por ciento de crecimiento, por lo menos los primeros 3 años. En el cuarto año, pues ya no tanto. Y en el quinto año, pues realmente todo estaba más caro. Todo estaba más caro y el peso seguía machinado ahí porque en lugar de devaluar, como debía haber hecho, temió que pues había una crisis política seria. No había más candidato que López Portillo. No había candidatos de paja, ni uno. Se negó el PAN a lanzar candidato y puso en un brete al gobierno, al PRI. Y bueno, se resisten a devaluar hasta esa fecha, el 31 de agosto del año 76. Pero entonces una devaluación mayúscula que retroalimenta a la inflación y realmente la economía mexicana anda muy mal, las finanzas andan pésimamente mal a principios del gobierno de López Portillo. Bueno, pero todo el mundo le echa la culpa de aquello al gobierno anterior. Era cierto. Le echan la culpa y pues eso, mal prestigio para Echeverría, lo otro de la orquesta, las calumnias de la CIA, más esto, el milagro mexicano se acabó. Se acabó hacia el año 75 y empezó por el año 55, ¿verdad? Nada mal, yo creo que antes, finales de 54, empezó y duró hasta, yo creo que mitad del segundo semestre de 75. Ahí fue el milagro mexicano. Después de eso, no, y antes de eso, tampoco. Entonces, pues el desprestigio de Echeverría es insoluble. Y
por mucho que él trata de promover cosas ya de expresidente, pues en la ONU ni lo pelan. Va a hablar ahí de una política, una carta de derechos y deberes económicos de los estados, cuando pues ¿qué estado iba a aceptar reglas en caso de incendio, que hay que correr, sálvase quien pueda? No iba a aceptar reglas. Y, y pues la idea de tercer mundo, una época que la manejó en mucho, procuró hacer algo de solidaridad tercermundista, pero no tuvo éxito. No tenía el prestigio suficiente. Las cosas de aquí, más lo de la CIA, lo dejaron fuera. Eh, bueno, pero duró un chorro, ¿verdad? Entonces, estas es las metidas de pata de Echeverría, muy serias, errores de cálculo, eh, y hice la boca en muchas cosas, y bueno. En fin, magnífico presidente y pésimo presidente. Hasta mañana, nos seguimos con otros videos. Muchas gracias.